algo que está en la Biblia y que tenemos que está ahí y Dios lo dejó escrito para que se predicara y para que se enseñara. Y yo voy a usar algunos conceptos y no quiero que usted lo tome con una mente carnal, porque es peligroso cuando lo tomamos desde una perspectiva carnal. Amén. La palabra se tiene que analizar y discernir espiritualmente. En una ocasión yo predicaba acerca de esto y lamentablemente un varón lo tomó de manera muy carnal, hermanos, y me anduvo haciendo famoso allá por la colonia y con muchos pastores, haciéndome famoso, hablando mal de mí. Gloria al Señor, que hay gente que me hace famoso, pero lo entendió mal. Y yo voy a hablar de algunos términos que son parte de nuestra naturaleza humana y lo quiero abordar con mucho respeto, conforme se merece, el respeto que se merece la palabra y el respeto que se merece la iglesia. Así que hoy yo voy a hablar de un tema igual que tiene que ver con la expresión del mal, y yo quiero hablar acerca de la inmundicia. Hoy voy a dar la primera parte de este tema, la inmundicia, primera parte. Si Dios permite, dentro de 15 días quizás les voy a estar dando la segunda parte. Digo 15 días porque este domingo que viene quizás no voy a predicar yo, pero vamos a dejar pendiente la segunda parte. Hoy estaremos analizando la primera parte del tema, la inmundicia. Quiero que leamos por favor Levítico 15, Levíticos 15. Vamos a la palabra y le vamos a dar lectura al versículo 32, 15:32. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para que la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Amén. Vamos a dar si se equivocó, si se está grabando, me interesa que se vea. Okay. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Y díganle al Señor: líbrame de tomar esto de una manera carnal. Líbrame, Señor, no quiero verlo de una manera carnal. Quiero ver tu palabra desde una perspectiva espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Quita todo pensamiento carnal, todo concepto, toda idea de la carne. Señor, quítala en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que miremos tu palabra desde una perspectiva carnal, sino que sea tu Espíritu Santo quien tome el control y nos ayude a poder visualizar las profundidades espirituales reveladas en tu palabra. En el nombre de Jesús, concédeme la gracia, la sabiduría de poder hablar, Señor, con conocimiento, con inteligencia, Señor, de presentarme delante de ti como un obrero aprobado, que usa bien tu palabra de verdad y que no tenga nada de qué avergonzarme delante de ti, delante de tu iglesia. En el nombre de Jesús, implanta esta palabra, ilumina los pensamientos, ilumina los corazones, santifica nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Expresiones del mal, la inmundicia, primera parte. Hoy estaremos meditando en esta última expresión que también la Biblia utiliza para definirnos o revelarnos un poco más acerca de la grave y lo peligroso de la naturaleza del mal, la inmundicia. La palabra inmundicia es usada en las Sagradas Escrituras, sobre todo muy a menudo en el Antiguo Testamento.
Testamento está saturado de acciones que para Dios eran consideradas inmundicias y que al pueblo del primer pacto Dios les prohibió estrictamente practicarlas, involucrarse en estas acciones, porque para Dios eran inmundicias. En muchas de esas acciones que en el Antiguo Testamento fueron consideradas como inmundicia, la mayoría de esas acciones hoy en el Nuevo Pacto, hermanos, son consideradas como figuras. En el Antiguo Testamento son figuras de realidades espirituales y que hoy en realidad espiritual pueden ser consideradas como inmundicia delante de Dios. Quiero definir la palabra inmundicia. La palabra inmundicia tiene su origen en las siguientes palabras hebreas. Voy a utilizar dos palabras hebreas que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento. La primera palabra es la palabra nidá, una palabra hebrea muy frecuente en el Antiguo Testamento, la palabra nidá, y significa impureza, suciedad, contaminación, y está en relación a las contaminaciones físicas, a las impurezas físicas que venían como parte de alguna infección en el cuerpo, alguna enfermedad en el cuerpo. Así que la palabra nidá se utiliza mucho para hablar acerca de aquellas infecciones, aquellas enfermedades que contaminaban el cuerpo de una persona o que contaminaban el cuerpo de algún animal. Así que la palabra impureza, que se traduce de la palabra nidá, tiene que ver con la contaminación física, la contaminación carnal. Ahora bien, hay otra palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, de la cual se traduce también la palabra inmundicia, y es la palabra tumá. Tumá es otra palabra que el Antiguo Testamento utiliza para traducir la palabra inmundicia. Hay dos palabras entonces en el hebreo, la primera nidá, la segunda tumá. Y la palabra tumá, que se traduce también como inmundicia, significa impureza moral, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con la suciedad y la contaminación ceremonial en el ámbito religioso. Quiero que vaya viendo la diferencia entre las dos palabras. Ambas palabras tienen un significado de impureza, suciedad, contaminación, pero una tiene que ver con una contaminación de la carne, con la contaminación del cuerpo, y la otra tiene que ver con la contaminación de la mente, de los pensamientos, de principios morales, de asuntos ceremoniales y religiosos. Así que la palabra nidá tiene que ver con el cuerpo, con la carne, y la palabra tumá tiene que ver con lo ceremonial, con lo moral, con lo religioso. Debido al profundo significado de la palabra inmundicia, en el Antiguo Testamento es que existen muchas acciones que fueron consideradas inmundas, dependiendo de la naturaleza de las acciones en relación al significado de estas dos palabras. Hay mucho que hablar acerca de estas dos palabras. Por eso, este mensaje lo hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a estar mirando algunos ejemplos de la palabra inmundicia, tomando como base la raíz etimológica de la palabra nidá. Solamente vamos a hablar de la palabra nidá. Próximo domingo vamos a estar hablando de la palabra tumá. Muy bien. En sí, el significado propio de la palabra inmundicia, hermano, es impureza, suciedad, contaminación, y puede ser de carácter
físico o de carácter moral. Hoy vamos a enfocarnos en aquellas acciones que físicamente eran consideradas como inmundicia delante de Dios. Cuando usted lea la Biblia, cada vez que se encuentre un texto en el Antiguo Testamento, puede ser en el Pentateuco, o puede ser en los libros históricos, o en los libros poéticos, o en los libros proféticos, en los 36 libros del Antiguo Testamento, la próxima vez que usted encuentre en algún texto del Antiguo Testamento la palabra inmundicia, acuérdese que está hablando de algo impuro, de algo sucio, de algo contaminado. De eso se trata la palabra inmundicia. Ese es el significado real de la palabra inmundicia. Todo lo que tenga que ver con la impureza, todo lo que tenga que ver con la suciedad, todo lo que tenga que ver con contaminación, para Dios es inmundicia. En el Antiguo Testamento era muy estricto y tenía que ver con acciones físicas y acciones morales. Hoy, en el Nuevo Testamento, sobre todo, la palabra inmundicia se aplica a la contaminación moral de la mente y del corazón, no tanto de lo físico. En el nuevo pacto, en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, la palabra inmundicia tiene que ver con la contaminación de la mente y del corazón. En el Antiguo Testamento tenía que ver con ambas cosas, tanto con la mente y el corazón, con el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces un ejemplo número 1. Inmundicia acerca del flujo de semen en el varón. Eso es profundo, ¿eh? Vamos a ver el primer ejemplo. Cuando el varón tenía flujo de semen, esa acción en el cuerpo del varón era considerada inmundicia. Ahora, en el Nuevo Pacto ya no. En el Antiguo Testamento sí era considerado inmundo. Levítico 15:1. Vamos al principio del capítulo. Levíticos 15:1. Lo tenemos y le damos lectura. Le voy a leer al 3, del 1 al 3, vamos a leerlo. Y dice así: habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón que tuviera flujo de semen será, ¿qué cosa? Será inmundo. Versículo 3. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Fíjese, no solamente el problema de tener flujo de semen, sino que también en el Antiguo Pacto la persona, el varón, era considerado inmundo. En algunas versiones de la Biblia, literalmente, hermanos, este problema de flujo de semen en las partes genitales del hombre, en una versión de la Biblia lo traduce literalmente como un problema de gonorrea. Así la palabra, utiliza la palabra gonorrea. Así que el flujo de semen que se considera aquí, que se contempla aquí, tiene que ver, hermanos, con problemas de infecciones en las partes genitales del hombre. Tiene que ver con algún problema, con alguna enfermedad. Y que debido a esa enfermedad, esa infección o ese problema en su cuerpo ocasionaba que el hombre anduviera continuamente con flujo de semen. Fíjese. Y eso era un problema grave en el pueblo de Dios. Dios esa acción la tomaba como inmundicia. El varón que tuviera ese problema era considerado inmundo, sucio,
moral y de higiene y de salud muy estrictas. Vamos a leer el versículo 4 en adelante de ese mismo capítulo. Miren las medidas que tomaban para cuando el hombre anduviera con flujo de semen. Miren las medidas que tomaban. Versículo 4 dice: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. ¿Qué más? Toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. 6. Y el que se sentare sobre aquello en que estuviere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Hasta el versículo 2, hermanos, sigue hablando de que todo lo que tocare, donde se sentara, todo, los trastes, el carro, todo lo que donde él tuviera contacto por causa de esa enfermedad era considerado inmundo e inmundas las cosas. Amén. Se habla mucho de ello. Quiero que vayamos al versículo 32 que leímos al principio. 15:32. En el 15:32 dice: esta es la ley. Fíjese, había una ley específica para tratar este problema en los varones. Y esa ley no había sido puesta por Moisés, no había sido establecida por Aarón. Esa ley Dios la había establecido. En el versículo 1 dice que Dios le habló a Moisés y a Aarón. En el versículo 1:15:1 dice que Dios fue el que estableció esa ley. Ahora, era algo riguroso, hermano, era algo totalmente riesgoso, penoso, vergonzoso, yo pienso, en aquel tiempo para los varones que tenían este problema, hermanos. Imagínense, por traer un flujo continuo de semen en la cama donde dormía, era inmunda, nadie podía dormir en esa cama, nadie debía de tocar esa cama. En la silla donde se sentara, hermanos, esa silla era inmunda, nadie podía tocarla, era inmunda, todo, hermanos, prácticamente era aislado a causa de la inmundicia. Ahora, yo sé que algunos se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué era considerado inmundo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Le dije que si nos limitamos solamente a verlo de manera carnal, de manera física, nos vamos a extraviar. Ahora aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. ¿Qué revelación espiritual tenemos aquí en esta clase de inmundicia en el flujo de semen? Detrás de ese problema físico en el varón hay una revelación espiritual, hermanos. En el Antiguo Testamento era algo físico, un problema que había en el hombre. Ahora en el Nuevo Pacto, lo del Antiguo Testamento era una figura y una sombra de una verdad espiritual que usted y yo tenemos que conocer para no cometer esa clase de inmundicia, para no tener esa clase de inmundicia. Ahora bien, para entender la revelación espiritual, la verdad espiritual que hay escondida o revelada detrás del flujo de semen del varón en el Antiguo Testamento, vamos a analizar una, va a ser la llave para entrar a lo espiritual. Esa palabrita va a ser la llave que vamos a usar para poder entender la revelación espiritual que hay detrás de aquel problema de flujo de semen que era considerado por Dios como inmundicia. 15:32
15, 2. Vámonos al principio del capítulo 15. Vamos a leer el versículo 2. Específicamente el versículo 2. Hay una palabra ahí que vamos a usar como una llave para entrar a la revelación espiritual. Ok. ¿Cuál palabra creen ustedes que sea? Semen. Semen. Amén. Y tómalo por el lado espiritual, no vayan a tener una mente cochambrosa, vayan a andar pensando en otra cosa, no. Vamos a ver. La palabra semen, para nosotros los hombres es muy natural eso, parte de nuestro organismo. Dios diseñó nuestro organismo para que seamos reproductores de semen. Amén. Ok. La palabra semen se usa aquí en el hebreo original, es la palabra sera, con Z, sera. De ahí se traduce la palabra semen, de la palabra en hebreo sera, con Z, sera. Y de esa palabrita sera, escuchen por favor, quizá usted no lo había escuchado, hoy lo va a aprender. De esa palabrita sera en hebreo, nuestras Biblias, en nuestro lenguaje castellano o español, como usted le quiera decir, se traducen la palabra semen, la palabra simiente, la palabra sementera y la palabra sembrar. Que son palabras muy usuales en nuestro idioma. Y si usted analiza, la raíz de estas palabras tiene mucho en común. Hasta suena muy parecido el pronunciamiento de estas palabras: simiente, semilla, sementera, sembrar. Si está escuchando, si está poniendo atención, aún en la pronunciación es muy común, se escucha muy común, muy similar. Simiente, semen, simiente, semilla, sementera y sembrar. Bueno, todas estas palabritas que le acabo de mencionar, que son 1, 2, 3, 4, 5 palabras, se traducen de la misma raíz en hebreo, la palabra sera. Ahora bien, según el lenguaje de Dios, desde la perspectiva divina, desde el concepto divino, desde el concepto de Dios, las palabras como semen, simiente, semilla, sementera o sembrar tienen un grado de mucha importancia para Dios. Estas palabras, hermanos, para Dios tienen mucha importancia, son de mucho valor. Para Dios, el semen es de mucho valor. Para Dios, una semilla es de mucho valor. Para Dios, una sementera o la sementera es de mucho valor. Para Dios, la acción de sembrar es de mucho valor, hermanos. Porque detrás de estas acciones hay una verdad espiritual. Todas estas palabras, repito, la palabra semen es una figura de una verdad espiritual. La palabra simiente es una figura de una verdad espiritual. La palabra semilla, sementera, sembrar, todas estas 5 palabras, hermanos, configurándolas, uniéndolas, son figura de una verdad divina. Y por ello, a los ojos de Dios, estas acciones o estas palabras son muy apreciadas y muy estimadas ante su presencia. ¿Saben qué es lo que representa la palabra semen, simiente, semilla, sementera y sembrar en lo espiritual? ¿Qué creen que representará? En lo espiritual, estas 5 palabras: semen, simiente, semilla, sementera y sembrar, hermanos, son figuras de la semilla de Dios. Esta es la semilla de Dios. Eso es lo que representan estas palabras. La palabra sera en hebreo, hermanos, representa la semilla, que también se puede traducir espiritualmente hablando, obviamente,
el esperma de Dios. Este es el esperma de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando esto, la semilla, el esperma de Dios entra en el corazón de una persona? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo lo coloca en el espíritu de un pecador, ¿qué es lo que produce? Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Se lo sabe de memoria? Dígamelo de memoria, ¿alguien se lo sabe? Nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo nació? ¿Qué lo engendró? El nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que provoca que un pecador, que una pecadora nazca de nuevo? Se lo voy a comprobar con la Biblia. La semilla, el semen de Dios, el esperma de Dios, el Espíritu Santo siembra la semilla en nuestro corazón, sembró la semilla en tu corazón y tú naciste de nuevo. Hace 17 años, en una noche de febrero, el Espíritu Santo sembró esta bendita semilla. La simiente de Dios fue puesta en mi espíritu y yo nací de nuevo. Quiero que vayamos por favor a 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, fíjese, nacer de nuevo. Y para que una persona nazca, tiene que ser engendrada. Para que tus hijos nacieran, tuviste que haberlos engendrado. Siendo renacidos, ¿de qué? No de semen corruptible, no de simiente corruptible, no de semilla corruptible. ¿Estamos captando lo espiritual? Yo creo que es claro, ¿verdad, hermano? Así que yo creo que no voy a tener problemas en esta ocasión de que alguien me ande criticando que andaba yo hablando cochinadas, porque literalmente eso es lo que aquel andaba diciendo: oh, el pastor se puso a hablar puras cochinadas en la predicación. Hermano, esto es bíblico. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Siendo renacidos no de simiente, de cera. En hebreo es cera. Aquí cambia un poquito porque es griego. Es otra palabra, pero es el mismo significado. Siendo renacidos no de simiente, no de semilla, no de semen corruptible, sino de una simiente, de eso está hablando, de una simiente incorruptible, de una semilla incorruptible. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta, hermanos? Teniendo esto en mente, por esta causa, el flujo de semen en el varón, insisto, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era considerado como inmundicia. Por la sencilla razón, porque el varón engendra a sus hijos por medio del semen. Eso es en lo natural. El varón engendra a sus hijos por medio del semen. En lo espiritual, Dios engendra a sus hijos por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Esta palabra es la simiente divina, es el cera de Dios, es el esperma de Dios. Y en la antigüedad, todo semen que era desperdiciado y que no producía vida era considerado como inmundo. Por eso, hermanos, tenemos esta ley. Todo desperdicio de semen era considerado inmundicia. ¿Por qué? Porque no producía vida. Por esa razón, en una ocasión dice que Onán, no recuerdo la cita, dice que un hombre que se llamó Onán, al quizás ustedes lo han leído, dice que no quiso tener relaciones con su mujer, y en lugar de eso, dice que perdió su semen en la tierra, un tipo de masturbación en el Antiguo Testamento, y por esa causa dice que Dios lo mató. ¿Por qué?
porque tiró la semilla, desperdició su semilla. El semen es la semilla del hombre, es la semilla de la vida que Dios le ha dado al hombre para que engendre en lo natural. En lo espiritual, la palabra es la semilla de Dios. Todo desperdicio de semen en la antigüedad, en el antiguo pacto, era considerado inmundicia porque no producía vida. En lo espiritual, pon atención, en lo espiritual ahora, en la realidad espiritual, toda acción irresponsable de andar desperdiciando, tirando la palabra de Dios sin que produzca vida, es considerada en lo espiritual como inmundicia. Mira, hermano, yo a veces soy un poco drástico cuando a algunos de ustedes les he dicho, cuando me dicen, pastor, vaya a hablar con mi hijo, pastor, vaya a hablarle de la palabra de Dios a fulano de tal. Y a algunos yo les he dicho, mire, si me va a poner atención y va a recibir la palabra y va a escuchar la palabra, con gusto voy. Pero si en su corazón no quiere escuchar nada de Dios, no quiere saber nada de Dios, no voy a andar perdiendo mi tiempo, porque no voy a andar tirando la palabra de loco. Porque eso es inmundicia. Amén. Si usted quiere que yo le hable a alguno de sus familiares, cerciórese de que él, sea muchacho, sea una muchacha, su hijo, su esposo o quien sea, cerciórese de que realmente quiere oír la palabra de Dios y no me haga que yo vaya a perder el tiempo nomás a tirar la palabra de Dios a lo loco. La Biblia dice, no le des la perla a los puercos para que no la pisoteen. El andar tirando la palabra de Dios a lo tonto nomás, con gente que no quiere nada, que no quiere saber nada, hermano, eso puede ser considerado como inmundicia. La palabra de Dios es algo sagrado, la palabra de Dios es algo divino, la palabra de Dios es algo santo, la palabra de Dios tiene mucho valor cuando la recibimos con mansedumbre. Por eso el apóstol Pablo decía, reciban con mansedumbre la palabra implantada, porque puede salvar sus almas. La palabra, cuando la recibimos con mansedumbre, esa palabra, esta bendita palabra, es la semilla de Dios, y cuando se recibe con mansedumbre, esa palabra produce vida. Esta es la simiente divina. Fíjese cómo en el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de figuras. ¿Quién se iba a imaginar que por esta causa, cuando el hombre andaba tirando su semen y desperdiciándolo, era considerado como algo inmundo? ¿Quién se iba a imaginar que ahora en el nuevo pacto, hermanos, tenemos una revelación gloriosa ahí? El andar tirando la palabra, desperdiciando la palabra nomás así por tirarle, hermanos. Eso no debemos de hacerlo. Háblele a quien realmente quiere escuchar de la palabra. Y con aquel que no quiere oír nada de la palabra, se escucha fuerte, no siga perdiendo su tiempo. Amén. No desperdicia la palabra. Háblele, enséñele, predíquele a aquel quien verdaderamente quiere nacer de nuevo y está cansado de llevar esa vieja naturaleza, ese viejo hombre de pecar. Hermano, háblele a aquel que realmente quiera cambiar en Cristo y que quiera ser una nueva criatura, pero no desperdicie la palabra. Porque es como que si anduviéramos, es como hacer lo mismo que hacía aquel hombre en el Antiguo Testamento que estaba enfermo, de andar con el flujo de semen, desperdiciando la semilla, desperdiciando su semilla. ¿Ok? ¿Sí queda claro? La palabra de Dios que no, repita conmigo, la palabra de Dios que no engendra, produce impureza. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Hay mucha gente que recibe la palabra. Aquí han estado personas que han recibido la palabra, pero la palabra no produjo vida en ellos. Dicho de otra manera, escucharon la palabra, pero nunca nacieron de nuevo. Y a los 2 años, a los 6 meses, al año, ¿qué es lo que hacen con la palabra? La tiran y
y se van al mundo a tomar, a hacer pecado, a andar de malosos, a andar escuchando cuanta porquería de música. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo, escucharon la palabra pero no nacieron de nuevo. Es decir, la persona que recibe la palabra y no nace de nuevo, hermano, la condición de esa persona después de haber oído la palabra se vuelve más malo todavía, se vuelve peor todavía, se vuelve más maligno todavía. A pesar de que sepa la palabra, más malo, más rebelde se vuelve más sucio, se contamina más. Su estado viene a ser peor que antes de que no hubiera escuchado la palabra. Eso está comprobado, comprobadísimo. Por eso, la palabra que no engendra, la palabra que no produce vida, produce impureza. Hace que el hombre se pierda, se contamine, se ensucie más todavía. La semilla que no germina contamina la tierra. Y esa tierra hay que removerla. Usted siembra maíz y el maíz no brotó, y si quiere sembrar chile, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que remover la tierra, tiene que darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque no se puede ni se debe. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios tenía prohibido que se mezclaran las semillas por esa causa, porque la semilla es símbolo de la palabra que produce vida. Amén. Entonces, hay algo más, hermanos, hay algo más que aprender aquí en relación al varón con el problema del semen. Dice, el estar enfermo en la antigüedad y en el antiguo pacto, el estar enfermo de los genitales, el estar infectado de los genitales, era ocasión de producir un semen de mala calidad. Un hombre en el Antiguo Testamento que estuviera enfermo de sus genitales, hermano, su semen, el semen que producía, estaba contaminado. Era un semen no apto para engendrar. Era un semen débil, mal formado. Todavía se estaba mezclado con pus o con sangre, porque en el caso de la gonorrea, eso es lo que le produce al hombre, hermanos. Sangrado, pus, infección, que hace que ande, hermanos, destilando esa suciedad de su cuerpo. Ahora, cuando la Biblia habla de un semen malformado, fruto de una enfermedad, ¿saben qué es lo que significa ahí? Que muchas veces nosotros podemos tener la palabra, pero podemos andar produciendo una palabra errónea, una palabra torcida, una doctrina adulterada, una doctrina torcida, una palabra adulterada, una doctrina contaminada. Predicar una palabra torcida, el tener una mala doctrina, una doctrina adulterada y torcida, eso también es inmundicia para Dios. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en qué iglesia nos andamos metiendo, en qué congregaciones nos andamos metiendo, en qué eventos, hermanos. Por eso cuando a mí me traen una invitación de alguna iglesia, yo le pienso dos veces. Y no soy muy dado a andar corriendo a los conciertos, a las actividades, a los seminarios de cualquier iglesia. No, hermanos, uno tiene que saber examinar qué doctrina tienen, qué palabra tienen, qué semilla tienen, qué semilla están produciendo, qué palabra van a dar, qué semilla van a impartir. Si es una palabra sana, si es una doctrina sana, si es una palabra limpia, sana, va a producirte vida, va a ser de edificación. Pero si es una palabra adulterada, contaminada, torcida, mucho cuidado, porque nada más es cuestión de que vayas a perder tu tiempo. Peor aún, si vas a pagar 100 o 200 pesos por tu entrada a ese lugar. Tienes que tener mucho cuidado, hermano. Mucho discernimiento en ese sentido. ¿Ok? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Eso es, hermanos, la revelación espiritual que hay detrás del problema que tenían los hombres en la antigüedad, que tenían ese problema de flujo. Ejemplo número 2. La mujer con flujo de sangre.
menstruosa. Y quiero aclarar este punto. En el antiguo pacto, cuando la mujer andaba en su menstruación, era considerada inmunda también. Eso es en el antiguo pacto. O en el nuevo pacto eso ya no. En el antiguo pacto era considerada inmunda porque eso es una sombra, una figura espiritual. Vamos a ver también y vamos a entender con la ayuda de Dios. Número 2, la mujer con flujo de sangre. La mujer menstruosa. Levítico 15:25. Por favor. 15:25. Dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo, está hablando de un sangrado, por ejemplo, como aquellas mujeres que tienen un sangrado de 15 días, un mes y andan con el sangrado y no se les quita, fruto de alguna infección o de algún quiste, de algún problema en su matriz o en los ovarios. De eso está hablando ahí. La mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, es decir, fuera de lo normal, y cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será, ¿qué cosa? Será inmunda, como en los días de su costumbre, es decir, tanto en el periodo normal era inmunda, como en aquellos días posteriores a su regla y que ella seguía con el sangrado y no se le quitaba, era considerada inmunda. E insisto, esto era en el Antiguo Testamento. No vayan a tomarlo de otra manera y va a decir, no, hermano, no puedo cantar, no puedo cantar porque estoy inmunda. No. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, eso ya quedó. Amén. Ya eso no es así. Amén. Pero vamos a entender por qué en el Antiguo Pacto la mujer era considerada inmunda y qué revelación hay de parte de Dios en esa acción. Amén. Dice, al igual que el varón, con el flujo de semen, las medidas de prevención y de seguridad para la salud eran muy rigurosas para la mujer durante su flujo menstrual. Vamos a mirar Levítico, el versículo que sigue, 26 al 28, por la lectura. ¿Se da cuenta por qué es importante venir los domingos a la iglesia, hermano? Porque usted aprende cosas que quizás no había escuchado y al estar leyendo en su casa a lo mejor no lo va a entender. Por eso usted tiene que esforzarse por venir los domingos. Amén. 15:26. Toda cama, hablando acerca de la mujer, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpio. Fíjense, aun cuando se le cortara el flujo de su sangrado, todavía una semana más sería inmunda. Después de los 7 días estaría totalmente limpio. La pregunta es, ¿cuál es la revelación espiritual detrás de este problema en la mujer, hermanos, al traer un flujo sangrado continuo o durante su periodo? ¿Cuál es la revelación espiritual que tenemos aquí? Escuchen por favor. Una mujer durante su flujo menstrual, hasta el día de hoy, vamos a meditarlo así. Cuando la mujer anda en su periodo, esa mujer no puede ser fertilizada, no es productiva. Una mujer que tenga un problema de hemorragia, de un sangrado, fruto de alguna infección, de algún quiste en el ovario, algún
X problema en su matriz y que siempre padezca de esa enfermedad de flujo como aquella mujer, imagínense, 14 años, la mujer que fue sanada cuando tocó el borde de Jesús, imagínense 14 años con ese flujo, con ese sangrado, hermano. Una mujer con un problema de sangrado, hermano, esa mujer no puede ser fertilizada, esa mujer no puede producir, no puede procrear, no puede traer vida, no puede quedar embarazada. ¿Y de qué nos habla esto? Que la mujer, cuando andaba en su periodo menstrual, hermano, no podía ser fértil, no podía ser productiva. Peor, si traía una enfermedad constante por causa de alguna enfermedad, eso en la mujer era causa de esterilidad, de infertilidad. En el Antiguo Testamento, para Dios, una mujer que anduviera enferma con un sangrado continuo era una mujer infértil, era una mujer estéril, y por lo tanto en el Antiguo Pacto toda mujer estéril, toda mujer que no era productiva, toda mujer que no podía ser fertilizada era considerada como una mujer inmunda. Eso era en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, la revelación de Dios detrás del problema de esa mujer es, escucha por favor, cuando el creyente, cuando la iglesia tiene problemas para producir hijos espirituales y lleva una vida de infertilidad y de esterilidad delante de Dios, la condición espiritual de ese creyente o de esa iglesia delante de Dios en lo espiritual, ese creyente, hermanos, puede ser considerado, su condición espiritual es inmundicia para Dios. Todo lo que no produce vida, hermanos, es considerado como algo inmundo. Hoy en lo espiritual, la condición espiritual del creyente, del cristiano, que está dentro del pueblo, que es parte del pueblo y que no está produciendo hijos espirituales, que no se está reproduciendo, su condición espiritual es como que es una clase de inmundicia delante de Dios. Yo quiero que medites en esta hora de la tarde. ¿Cuál es tu condición espiritual delante de Dios? ¿Estás reproduciéndote? ¿Estás produciendo hijos espirituales? Como iglesia, ¿cuál es nuestra condición? ¿Estamos produciendo hijos espirituales o estamos estériles? No hay fertilidad en nosotros. Mire que yo ya tiene como un tiempecito que yo no he discipulado a nadie. En esta semana yo voy a buscar a alguien para discipular. No puedo estar así. Yo tengo que estar produciendo hijos espirituales. Usted también haga lo mismo. Ahí tienen los manuales de la célula, tienen muchos manuales de células. Tenemos el discipulado especial, el manual de discipulado, hermano. Usted tiene que discipular a alguien. Un creyente normal se tiene que mantener discipulando a alguien, a alguien, a alguien, a alguien. Amén. Tenemos que hacerlo. Si no hacemos esto, estaríamos en la misma condición de aquella mujer que andaba con el sangrado. Mientras anduviera con su sangrado, no podía ser fértil, no podía producir. Y esa condición de infertilidad era esterilidad y era inmundicia delante de Dios. Una iglesia que en lo espiritual no está produciendo hijos espirituales, esa condición espiritual delante de Dios es considerada inmundicia. Cuando una iglesia no está produciendo hijos espirituales, es que está contaminada de pecado, está sucia, está contaminada. Hay algo sucio, hay algo que lo está contaminando, hay algo que lo está impidiendo que pueda producir hijos espirituales. ¿Qué es lo que impide que una iglesia no se esté reproduciendo en lo espiritual? ¿Qué será? ¿El pecado? El pecado no es lo que impide que una iglesia se reproduzca.
Yo hago un llamado de atención a todos nosotros, a todos los líderes. Examina tu condición espiritual, hermano. Si hay algún tipo de pecado, más vale que te arrepientas, hermano, porque ese pecado puede ser causa de que no nos estemos reproduciendo como debe de ser. El pecado contamina, el pecado impide que una iglesia se desarrolle espiritualmente como debe de ser. Estamos captando entonces. Una iglesia en esta condición es inmunda porque no está produciendo hijos para el reino de Dios. La infertilidad, la esterilidad espiritual para Dios es inmundicia. Está bien que vengamos a cantar, está bien que ayunemos, está bien que oremos, está bien que dancemos, está bien que hablemos en lengua, está bien que tengamos dones, pero por encima de ello tenemos que estar produciendo hijos espirituales. Amén. Está bien que tú te congregues, está bien que estudies la Biblia, pero tenemos que estar reproduciéndolos. Amén. Es necesario hacerlo. Yo quiero terminar. Según la ley de la inmundicia, tanto en el varón que trajera flujo de semen como en la mujer que trajera flujo, toda persona, la ley decía, en el capítulo 15, la ley decía que toda persona inmunda con flujo tenía que ser quitada y apartada del pueblo de Dios. Levítico 15:31. Levítico 15:31. Miren, esto se aplicaba tanto para el varón con flujo de semen como para la mujer que traía flujo de sangre. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Qué pasaba con aquel hombre que traía flujo de sangre? Con aquella mujer que traía flujo de sangre, perdón, con el hombre que traía flujo de semen y con la mujer que traía flujo de sangre. ¿Qué le hacían a ellos? Los apartaban, los aislaban, no podían, se les quitaban todos los privilegios, los aislaban de la familia probablemente, los aislaban, los apartaban de los rituales, de los oficios sacerdotales, de la administración en el santuario, no tomaban parte en los servicios del santuario, del tabernáculo. Eran aislados, eran quitados. ¿Por qué? Porque estaban contaminados, estaban sucios, eran inmundos y los tenían que apartar porque podían contaminar el santuario, contaminaban el tabernáculo y eso podría causar destrucción para el pueblo de Dios, ensuciar el tabernáculo. Espiritualmente hablando, en lo espiritual, el significado es que toda clase de infertilidad, esterilidad contamina la iglesia. Un líder que no está, hermanos, produciendo tiene que ser quitado y removido de su lugar. Todo líder que no está produciendo por X razón puede estar contaminado de amargura, de odio, de celos, de contienda, de pecado, qué sé yo, de chisme, de calumnia o algún tipo de inmoralidad. Hermano, que no esté produciendo tiene que ser removido. ¿Por qué? Porque su infertilidad, su esterilidad, su condición espiritual, el no estar produciendo, el no estar trabajando, puede destruir la iglesia, paraliza el avance de la iglesia, obstruye el desarrollo espiritual de la iglesia, contamina la iglesia, puede destruir la iglesia, puede acabar con la iglesia. ¿Qué le pasó a Acán? Lo quitaron del pueblo, lo apedrearon y lo mataron, porque por su pecado trajo la ruina y la derrota de todo el pueblo de Israel, después de haber cantado victoria sobre la muralla de Jericó. En la segunda ocasión que fue a pelear con el segundo pueblo, Israel quedó avergonzado, le dieron una paliza y muchos hombres tuvieron que morir por la
a causa de un hombre que se había contaminado, agarrado del anatema. Entonces, mis hermanos, aprendamos a discernir qué es lo que significa la inmundicia. Todo aquello que no produce vida es inmundicia. Todo aquello que desperdicia la palabra, que mal usa la palabra, es inmundicia. En este sentido, se debe de interpretar la acción de que el hombre trajera flujo de semen y por esa causa era inmundo, y la mujer que traía flujo de sangre por esa causa era inmunda. Porque mientras uno desperdiciaba la semilla, fíjese, mientras el hombre desperdiciaba la semilla, la mujer, por causa de su problema, obstruía que la semilla entrara para producir vida. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Espero en Dios que haya sido lo más claro posible y que usted se vaya a su casa meditando en qué condición espiritual está. Amén. Que se esfuerce. Busque la salud espiritual. Busque su salud espiritual. No se deje contaminar. No deje que nada le contamine para que usted espiritualmente esté produciendo. Usted tiene que empezar a producir, hermano. Necesitamos empezar a producir. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. De una manera u otra siempre tú tienes una palabra fresca para nosotros. Gracias en esta hora de la tarde. Yo te ruego que la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones lleve fruto de vida. Espíritu Santo, convence por medio de esta palabra. Que cada uno de nosotros podamos reflexionar en qué condición estamos delante de ti. Espíritu de Dios, trae a nuestra conciencia que podamos darnos cuenta de en qué condición espiritual estamos viviendo. Que nosotros, Señor, se produzca ese deseo de empezar a producir vida para tu reino, de empezar a producir hijos espirituales para tu reino. No queremos llegar a la condición de esterilidad como aquella higuera cuando tú pasaste para tomar fruto y comer de ella. Tu palabra dice que no encontraste fruto en esa higuera porque era una higuera estéril, y tú desataste una maldición sobre esa higuera porque no estaba produciendo vida. Tu palabra dice que después de declarar una palabra de muerte, una palabra de sentencia sobre aquella higuera se secó porque no tenía vida, no había fruto de vida. En el nombre de Jesús, líbranos de adaptarnos y conformarnos con llevar una vida espiritual sin producir para tu reino. En esta hora de la tarde he predicado tu palabra. Por medio de esta palabra, obra en la conciencia de cada uno de mis hermanos.